Bueno, pues ya ven ustedes, hemos estado aquí comentando un poco las cuestiones del comunismo, para que sepan ustedes un poco las cifras que se quedaban allí. La gran hambruna, por mínimo, se calcula en unos 10 millones de víctimas. En Camboya fue 1/3 de la población la que fue exterminada por sus propios dirigentes. O sea que ya con eso, pues pongan ustedes cara a las circunstancias de los movimientos populares por la liberación, ¿no? Yo a nuestros oyentes les animaría, televidentes, les animaría a leer. Les animaría a leer algunos libros, por ejemplo, a un premio Nobel como Solzhenitsyn, a leer El archipiélago Gulag. Les animaría a leer la obra que últimamente ha tenido tanto éxito editorial, Vida y Destino, del judío ruso Vasily Grossman, pero que al margen de su origen, de ser un periodista del sistema, del Pravda, pues fue capaz de contarnos en pequeñas escenas cómo era esa vida en el mundo soviético. Parte la obra, y esto es muy interesante, en un campo de concentración alemán, y culmina la obra en un campo de concentración soviético. Por el camino nos habla de la Lubyanka, nos habla de muchos de los elementos de lo que era el sistema soviético. Nos cuenta la historia a través de una familia, de la presión que sufría esa familia, de los silencios que tenían que mantener estas familias para sobrevivir, de lo que le ocurría a los sacerdotes, de lo que le ocurría a los obispos en estos lugares de libertad, según nos dirían algunos de nuestros conciudadanos tan afines a Fidel. Pues hablando de Fidel, y por quitarle un poco hierro al asunto y comentar un tema que creo que es gracioso, en Cuba dicen que no llevan 40 años de comunismo, ellos llevan consumismo, porque llevan 40 años con su mismo coche, con su misma casa, con su mismo todo, porque allí evidentemente el régimen ya se sabe que es muy eficiente. Un hecho terrible que era, hace 4 años, yo un poquito más joven que ahora, ver una de las últimas apariciones de Fidel en televisión, exhortando al pueblo cubano a usar la olla a presión como un invento de recién, digamos, una forma de desarrollar la producción, y era la verdad que bastante cómico, ¿no? Hasta la izquierda se rió un poco de eso, de aquella acción. Siguiendo un poco de lo de los libros, les aconsejaríamos también, si quieren leer más sobre los aspectos de lo de Katyn, aparte de ver la interesante película de Andrzej Wajda, pues estaría Józef Wyczawski, ¿no? El artista polaco, también oficial del Ejército Libre Polaco, que escribió sus memorias de guerra en Tierra Inhumana, donde él cuenta, bueno, pues cómo fue buscando a aquellos oficiales desaparecidos que le había encargado el general Anders que los buscase para encuadrar a aquellos antiguos prisioneros de los campos de concentración soviéticos para poder luchar por la libertad de su país, ¿no? Y era cuando habían sido asesinados, ¿no? Me figuro que con ese libro también pueden ustedes encontrar Embajadores en el infierno del Capitán Palacios, y pueden ver la experiencia de más de 300 españoles también disfrutando, ¿no?, de lo que fue el paraíso soviético en aquel momento, ¿no?, en ese aspecto. Pero bueno, por quitar también un poco las cuestiones de tragedia y eso, y volviendo un poquitín al inicio, quizá doña Ana nos puede hablar algo sobre precisamente Lech Kaczynski y su hermano, porque tienen una historia curiosa estos dos gemelos, ¿no? Sí, son los primeros gemelos, me parece que en historia del mundo, que uno tiene el cargo del presidente y el otro tiene el cargo del primer ministro. Lo que a mí de verdad me ha dolido, pero me ha dolido muchísimo, son las imágenes de una televisión española, que claro, Diga cuál, no sé. de Telecinco, Bien. cuando dan la imagen de primer ministro Donald Tusk abrazándose con primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, y diciendo qué grave es el dolor de Polonia, que es capaz unir en un abrazo gemelo de presidente muerto, Jarosław Kaczyński, que es una persona muy conservadora, anticomunista, unirla en el abrazo con premier Putin, con primer ministro Putin, que es comunista y, como sabemos muy bien, que tiene su historia muy larga. KGB, ¿no? Sí, perteneció a KGB. Bien. Y a mí de verdad me ha dolido hasta el alma, porque yo entiendo que quizás Polonia no tenga tanta importancia como Estados Unidos, o no es un país con tanta influencia como Alemania o Inglaterra, pero sobre todo que los dos hermanos han sido gemelos, equivocar primer ministro con su hermano gemelo, porque a mí personalmente me parece raro de que Jarosław Kaczyński, conociéndole que es anticomunista, vamos, totalmente, fuera capaz de abrazarse con premier Putin. Hay que también reconocer que Rusia en este caso se ha comportado bien,
han dejado atraer el cuerpo del presidente a Polonia, rompiendo su protocolo diplomático interior, porque como sabemos, Constitución polaca, en momento cuando, según Constitución polaca, cuando muere el presidente, en este momento, claro, se necesita confirmar su muerte, porque si no se queda un vacío político. La función del presidente, sus funciones sobre todo representativas, y las funciones militares, porque en Polonia quizás una situación muy parecida como Estados Unidos. En Estados Unidos Obama tiene el conocido teléfono rojo, el botón rojo que activa el sistema nuclear. En Polonia hay ministro de defensa, hay los generales y todo eso, pero realmente el mayor responsable, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas polacas es el presidente. Pues en el momento de la muerte del presidente hay que identificar lo más pronto posible, confirmar su muerte para que el mariscal de la Cámara Baja, de Sejm, en este momento pueda tomar decisiones y puede ejercer en funciones de presidente. Pues hay que reconocer que Rusia se ha portado muy bien, han roto con su protocolo interior y el forense visitó Smolensk, voló el hermano, reconoció los restos y los restos pudieron volver a Polonia y en este momento ya el Władysław Komorowski, que es el mariscal de Cámara Baja, pudo tomar decisiones y pudo reunir el gobierno y ejercer de presidente en funciones. Porque si sabemos muy bien todos que el resto de los cuerpos todavía no está en Polonia. El resto de los cuerpos han sido reconocidos y están en Moscú, donde tienen que pasar por la vista buena de forense ruso. Tiene que cumplirse el diálogo interior diplomático y cuando los cuerpos van a ser reconocidos y va a ser confirmada su identidad a través de la Comisión Polaco-Rusa, cuerpos vuelven a Polonia. Y sobre los hermanos Kaczynski, sí, son muy curiosos porque es un episodio de su vida muy curioso, que por ejemplo cuando eran chiquititos, eran pequeños, los dos son gemelos pero igualitos. Pues en Polonia tenemos un cuento para los niños muy popular, Jacek y Placek, sobre dos niños que han robado la luna. Y ellos sí, actuaron en una peli. Siendo pequeños, han ganado el casting y ahí como eran iguales, pues les contrataron. Sí, los gemelos es lo que tienen, suelen ser iguales. Y ellos los dos salen realmente de la oposición, de la solidaridad en los tiempos de comunismo. Y ahora me recordaba usted porque una de las personas que ha fallecido era una de las personas importantes dentro un poco de los héroes de solidaridad, un poco la que inició la primera huelga de los astilleros en Dax, Anna Narutovich o esto. Es que en este avión han volado no solo los de la derecha, también han volado los de la izquierda, también... como ha dicho muy bien Carlos, han volado también la cúpula nuestra de iglesia, porque la iglesia católica también, el obispo castrense, castrense, un patriarca o patriarca castrense ortodoxo y también un pastor castrense de iglesia evangélica. Porque en Polonia hay que reconocer, no hay el problema del diálogo entre las religiones existe desde hace un montón de tiempo. Que en las tierras de Polonia conviven y los ortodoxos, y los uniatas, y los católicos, y los judíos todavía también. Los pocos que quedan. Los pocos que quedan, sí. Y volviendo al asunto sobre los hermanos gemelos, pues sí, los dos de la derecha, los dos muy conservadores, la gente dice que, claro, han sido antieuropeos, pero lo que veo yo que han defendido la identidad polaca en la Unión Europea. Pues ya ven ustedes, muchas gracias por su atención y hoy cuando se acuesten pues piensen y dediquen unas oraciones a esas personas que fallecieron por el bien de Polonia y aprendamos una lección de
de los polacos, ¿no? Ante todo su unidad, defender un poco esa identidad nacional sobre esos principios por encima de diferencias de derecha y de izquierda. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros para defender nuestros principios, nuestra identidad y ser todos unos? Muchas gracias, nos vemos la próxima vez.